la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos entonces e iniciamos el programa con una noticia que es la noticia del día. Resulta que un tribunal en Londres ha decidido durante el día de hoy que el oro, las 33 toneladas de oro que tiene Venezuela en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra están bajo la administración de Juan Guaidó y la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela ad hoc que él ha designado, y no bajo el régimen y el control de el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Esto obviamente ha traído movimiento en redes sociales. El gobierno de Maduro sufrió un nuevo revés que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, tras una decisión favorable al líder opositor Juan Guaidó. La jueza Sara Cockerill falló a favor de Guaidó, que está reconocido por el Reino Unido como presidente interino de Venezuela, en sintonía con varios países liderados por los Estados Unidos que no reconocen el segundo mandato de Maduro, que habría comenzado en el año 2019. El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan precisamente desde ese año por el control de estas toneladas de oro, valoradas aproximadamente en 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Este es parte de un proceso que se centró en la justicia británica sobre quién era la junta o cuál es la junta directiva legal, legítima del Banco Central de Venezuela. Y la decisión de la juez es que quien tiene la legalidad a su favor es la administración Guaidó y por lo tanto la junta directiva del Banco Central designada por Guaidó, no la que ha designado Maduro. Ocurre que el Tribunal Supremo de Injusticia en Venezuela decidió hace algún tiempo declarar nula la directiva y en los nombramientos hechos por Juan Guaidó, pero el Banco Central de Inglaterra, el gobierno británico y varios países del mundo solamente reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, así que a los ojos de la legalidad, Guaidó maneja estos recursos. Indudablemente esto ha tenido reacciones, primero por el propio Guaidó, quien ha celebrado la decisión de la justicia británica sobre el oro venezolano. Él ha dicho que esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro. Lamentablemente, este tipo de proceso judicial, afirmó, honesto y transparente, no existe en Venezuela. Para Radio Se Convertido encontramos aquí más el poder y el dinero que el pueblo nacional de Venezuela. Agradecemos que el Reino Unido nos recuerde a nosotros y al mundo lo que es posible en una democracia que respeta el Estado de Derecho. Advirtió que es probable que el gobierno de Maduro intente apelar la decisión de la justicia inglesa, aunque expresó su confianza de que la sentencia seguirá apoyando esta causa. Pero miren ustedes, es poco el margen de maniobra que tiene el régimen de facto. Ya ha perdido varias decisiones judiciales dentro de este proceso y se queda sin argumento para defender su tesis de que ellos son legítimos. El problema está en la legitimidad de origen, la legitimidad en el control que tiene el régimen de facto, la legitimidad que le ha dado la comunidad internacional a Juan Guaidó. Y es por eso que Guaidó ha ganado estos juicios, porque la comunidad internacional y los propios procesos internos en esta nación británica han determinado que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Y mientras eso exista, mientras ese tema exista, pues muy poco margen de maniobra le queda al régimen de facto. Pero sin embargo, pues ya ellos también han tenido su reacción. En estos momentos hay una rueda de prensa, bueno, rueda de prensa no, comunicado, porque allá no se permiten las preguntas incómodas dentro de estas ruedas de prensa por parte de los funcionarios del gobierno.
La vicepresidenta de Venezuela, vicepresidenta también de facto, Delcy Rodríguez, ha señalado que el presidente Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días. Llamó al gobierno británico a corregir, tienen que rectificar y que esta es la oportunidad de no seguir con esta payasada. El problema de Delcy Rodríguez es que si tenían prueba, ¿por qué no la presentaron en juicio? Porque hubo tiempo y ha habido varios procesos en los cuales esas pruebas las tenían que haber presentado y nunca las han presentado. Así que quien está haciendo la payasería es el régimen de facto. No hay ninguna prueba, porque si la tuvieran la hubiesen mostrado. Pero bueno, ella dice que ahora tienen una prueba y que la van a mostrar en los próximos días. Pero eso se tiene que mostrar en juicio, se tiene que demostrar en juicio, no de palabra, porque ellos están acostumbrados en Venezuela a hacer ley lo que ellos dicen. Pero en otros países democráticos se tiene que demostrar y ajustar al derecho. Y esto es lo que no ocurre en el régimen de facto. El Banco Central de Venezuela acudirá a todas las instancias legales contra esta terrible e insólita decisión, dice Delcy Rodríguez. También el daño que le ha causado a nuestro país producto de esta estrategia para robar los activos es muy grande. Ella afirma eso. Sin embargo, ha llamado al gobierno británico nuevamente a corregir. Pero el problema es que ellos no entienden o se hacen los locos frente a un tema que es claro dentro del país, que es la división de poderes. El gobierno británico tiene una posición, ya la ha dicho, la ha ratificado y la ha mantenido. Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y la Asamblea Nacional del 2015 es la Asamblea Legítima. Pero ellos piensan que esa decisión del gobierno británico tiene que influir necesariamente en la justicia británica, y eso no es así. Allá sí funciona el equilibrio de poderes, la separación de poderes, no como en el caso de Venezuela. Ellos piensan que estos actúan igual y que por una orden del gobierno británico se levanta entonces la justicia y hace lo que ellos les da la gana. No, insisto, todos los temas relacionados al oro, a este oro, hay que demostrarlos en un tribunal, pero hay que poner una consideración en la mesa a la hora de analizar este asunto del oro británico, del oro venezolano que está en el Banco Británico. Es el hecho de tener una parte de la decisión que la juez todavía Cocker tiene que tomar, y se refiere al hecho de si la administración Guaidó tiene acceso a movilizar ese oro, a dejarlo allí o a tomar cualquier tipo de decisión que quiera con ese oro. Esa decisión no la ha tomado la juez. Esa es una audiencia adicional que la juez tiene que realizar para anunciar su decisión sobre esa materia. Y ese es otro tema de lucha jurídica, pero todo indica que si le reconocen la legitimidad a Guaidó, si le ratificas que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia manejado por el régimen son nulas, y se le indica que el gobierno británico reconoce a la administración Guaidó y no a la administración Maduro, creo que queda muy poco margen de maniobra para poder demostrar los argumentos del régimen de facto. Bueno, han seguido las protestas, han seguido las manifestaciones en Venezuela. Obviamente ha sido todo por producto del tema de la resolución ONAPRE, del instructivo ONAPRE, y el dirigente social Carlos Pinto ha señalado que los pensionados y jubilados mueren de hambre por falta de medicamentos, atención médica en Venezuela. Escuchemos esta posición. Para Radio TV con Estilo nos encontramos aquí en Los Teques, en la protesta, nos encontramos con Carlos Pinto. Carlos, cuéntanos un poco de qué trata la protesta el día de hoy para Radio TV con Estilo. Ante todo, muy buenos días. Yo quiero manifestar lo siguiente. Esta protesta, donde se convocó a todos los trabajadores, pensionados y jubilados, es con el fin de hacerle un reclamo de manera contundente al gobernador del estado Miranda, para que asuma la responsabilidad que le compete de acuerdo al cumplimiento de los contratos colectivos y las convenciones colectivas, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo y de la Constitución de la República.
Se ha venido desde hace muchos años pateando el derecho de los trabajadores. Se le ha cercenado el derecho de la contratación colectiva y le han violado todas las cláusulas contractuales, desmejorando su calidad de vida, su condición de vida. De tal manera que no se puede seguir con esa pasividad ante el gobierno, porque el gobierno cuando pone sus tarimas y tranca esta vía, le está trancando la vía a todos los ciudadanos del Estado y no hay violación de derechos humanos. Es decir, que en este momento se piensa que los trabajadores al trancar la vía están violando el derecho de los ciudadanos y no es así. Son los trabajadores los que tienen derecho a salir a la calle a reclamar sus reivindicaciones económicas y sociales. Que ya basta de la violación del Estado, que no ha sabido darle cumplimiento a lo establecido en las leyes de la República. Hay que ir con fuerza y contundencia, con mucha solidaridad para que se le respete ese derecho a la clase trabajadora y que se está matando a una clase que le dio vida y producción a este país, como los adultos mayores, a los pensionados y jubilados. Esas son consecuencias de violación de derechos humanos por parte del régimen, por parte de la gobernación y por parte del gobierno en general. No tienen la mejor condición de solidaridad y no le importa la condición que vivan los trabajadores, porque ellos están viviendo de la bendita pública, están viviendo del erario público y desentendiéndose del derecho que tiene la clase trabajadora a tener una vida con calidad y con dignidad. Bueno, seguimos transmitiendo aquí en vivo para Radio TV con Estilo, su programa Ciudadanía Activa, su moderador Mario Denegre. Gracias, Carlos Pinto. Bueno, es la situación de los jubilados y pensionados en Venezuela. Más claro no puede cantar un gallo, como decimos en nuestra tierra. Y es la verdad verdadera de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer hubo protestas en toda Venezuela de jubilados, pensionados, de gente que reclamaba derechos, de trabajadores del sector educación, del sector salud, quienes exigen claramente la derogatoria del instructivo de la ONAPRE. Ayer en Barquisimeto ocurrió un hecho, que estuvo a punto de generar una tragedia. Un cordón policial se instaló frente a la sede de la gobernación del estado Lara y no hubo posibilidad de pasar hasta que la fuerza de la protesta, hasta que los jubilados y los pensionados que estaban al frente de la protesta rompieron el cordón policial, obligaron a un repliegue de la policía con amenazas, con gritos, con situaciones que allí se presentaron en contra de los protestantes y llegaron hasta la sede de la gobernación del estado Lara exigiendo sus derechos. Y es que ellos no entienden la desesperación de la gente por algo que es vital para todo ciudadano, para cualquier persona, el derecho a tener un ingreso digno. Esto es lo que el gobierno de facto en Venezuela no logra entender y por lo tanto se le está desbocando la población venezolana exigiendo sus derechos. Es una condición que pronto, si no se atiende, va a generar mayor conflictividad social al punto de poner en una situación insostenible varios sectores y varias posiciones en el país, como la posición de la ministra de Educación, Yelice Santaella, que ya ha llegado al punto de escondérsele a los sectores sindicales y ya ha llegado al punto de que la protesta empieza a exigir la inmediata destitución o renuncia de esta ministra. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, pero a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre lo hacemos llevándoles más información. Siguen las reacciones en relación al tema del oro venezolano en Inglaterra. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, celebró el fallo de la justicia británica sobre el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Una vez más, los tribunales internacionales independientes deciden a favor de la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó y protegen al oro para que no sea saqueado por Maduro, sentenció Vecchio en un mensaje divulgado por Twitter. Lo que es más importante de la decisión de hoy es que se desconoce el sistema de injusticia montado por Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, que se roba elecciones, revocatorios, partidos políticos y encarcela a opositores, es una mentira. Representa la no justicia, dijo Vecchio.
Mi reconocimiento al ex procurador Ignacio Hernández y el procurador Sánchez Falcón por su excelente trabajo en proteger los activos de todos los venezolanos, en este caso el oro. Así que siguen las reacciones en relación a esta situación, en relación a la decisión sobre el oro venezolano que se encuentra en Inglaterra, pero el régimen pues sigue insistiendo en que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. No sé dentro de la justicia británica qué alternativa le quede, pero los espacios de acción del régimen son muy cortos en el marco de los tribunales británicos. También les comento otra información, una información bastante positiva. Hay algo que de verdad nos gusta y nos agrada, y es el decirle las buenas noticias sobre la migración venezolana. Bueno, con su toga y su birrete en mano, cerca de 20 estudiantes venezolanos asistieron desbordantes de felicidad a su acto de graduación de bachiller en la ciudad de Medellín. Resulta que estos muchachos venezolanos habían venido realizando su bachillerato entre los años 2018 al 2021 y no habían podido tener el acto de graduación porque no tenían un documento de identificación legal, asumido y aceptado por la autoridad colombiana. Ellos no contaban con ese documento de regularización. Sin embargo, se les entregó de manera especial y expedita el permiso de protección temporal y por ello han podido terminar su ciclo educativo y han recibido su diploma de grado y pueden acceder a la oferta de las universidades y los demás centros educativos en Colombia. Enot Díaz Pérez, de 20 años, agradeció el esfuerzo que hizo el gobierno de Colombia junto con otras entidades para que él pudiera recibir su diploma de bachiller. Relató que a pesar de que culminó sus estudios el año pasado y que se había ganado una beca para continuar sus estudios universitarios, como no tenía documento de identificación que le diera el estatus migratorio regular, no pudo concretarla. Ahora emocionado, el joven venezolano oriundo del estado Aragua afirma que seguirá preparándose académicamente y que tratará de conseguir nuevamente la beca. En el acto estuvieron presentes quienes hicieron posible este acto de graduación, quienes son los representantes del Ministerio de Educación, la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República de Colombia, la Secretaría de Educación de Medellín y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del programa Juntos Aprendemos. Y vean ustedes cómo se concreta por fin el sueño de estos 20 jóvenes venezolanos que por no tener documentos no se habían podido graduar de bachilleres, pero ahora lo pudieron hacer gracias a la intermediación y a la acción de estos organismos e instituciones del Estado colombiano y de nivel internacional, la USAID. Así que felicitaciones a estos jóvenes, son las buenas noticias de la migración venezolana que hay que comentarlas también, porque no todo es malo. Hay muchas cosas buenas de nuestra migración y de nuestros venezolanos que están en el territorio nacional. Pero vámonos al otro lado de la moneda. Los trabajadores del sector educativo han pedido la renuncia de la ministra de Educación, Yelice Santaella, por haber incumplido y haber generado toda una situación grave para los trabajadores del sector educativo nacional. Escuchemos entonces esta exposición. Nos robaron sin pistola y nosotros señalamos a esta señora, le pedimos la renuncia. Nicolás Maduro tiene que escuchar la voz de los trabajadores. Nicolás Maduro tiene que escuchar a los obreros, a los maestros, al personal administrativo que está aquí. Nosotros queremos denunciar también que tenemos trabajadores que le suspendieron el salario, que tenían 18 años de servicio, los han ingresado a nómina y los ponen como docente 1. O sea, imagínate tú, después de ser docente 5, los bajan a docente 1. ¿Y quién se está quedando con este dinero? ¿Por qué está ocurriendo esto en plenas vacaciones? ¿Quién se está quedando con el dinero de los trabajadores? Esta señora definitivamente tiene que darle respuesta a este país porque este sector no se va a quedar de brazos cruzados. Y esto es una muestra de lo que viene en el mes de septiembre. Gracias, Grisela. Bueno, y es la protesta y el anuncio que hacen los docentes. No van a reincorporarse a los salones de clase hasta que el régimen les pague lo justo.
le han chucuteado el bono vacacional, le han quitado primas, han hecho lo que le ha dado la gana, han hecho distorsiones como esta en donde estas personas están perdiendo la categoría docente que ya habían acumulado. De docente 5 nuevamente los pasan a ser docente 1. ¿Y dónde quedan los años de servicio prestados a nivel de la educación? Le suspenden el sueldo a algunos profesores por protestar. Es decir, un desastre lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de educación. Y obviamente la gente que se siente afectada dramáticamente, a pesar de que sus sueldos son de hambre, se encuentra afectada dramáticamente en su exigencia de sus salarios. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Vamos a saludar también la incorporación a partir de este momento de Radio Delfín en la amplificación de nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Cosas que ocurren y que demuestran el talante del régimen. El rector Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, una de las universidades más grandes de Venezuela, ha señalado hoy que ha solicitado en reiteradas oportunidades ante el Consejo Nacional de Universidades discutir el tema de los recursos no enviados a la Universidad de los Andes, además de temas medulares. ¿Cuál fue la respuesta frente a esa solicitud? La ministra del Ministerio de la Educación Superior ignoró dichas solicitudes, señalando que ella tiene la competencia de hacer la agenda y por lo tanto ella también tiene la capacidad de vetar las solicitudes de cualquier tema que se quiera incluir en la agenda del CNU. Resulta que en Venezuela el manejo presupuestario está centralizado en el Consejo Nacional de Universidades y en la Oficina Nacional de Presupuesto, y ocurre que tiene que pasar un trámite administrativo interno en donde se discuten en el CNU los temas relacionados al presupuesto. Resulta que la Universidad de los Andes, como otras universidades de Venezuela, apenas han recibido una muy pequeña porción del presupuesto correspondiente este año, estando ya en el mes de julio, casi por empezar el mes de agosto. Y esto tiene asfixiado económicamente a las universidades, por lo que el rector Mario Bonucci, de la manera más organizada y legal posible, ha solicitado que se analice este tema, las razones del por qué este tema. Y la respuesta de la ministra no ha sido soluciones, sino ignorar el tema, no incluirlo en la agenda del CNU y por lo tanto no se discute el tema, y como no hay discusión del tema, no hay respuesta para Bonucci y para los demás rectores en Venezuela. Es una situación de verdad que demuestra a las claras el talante que tiene este régimen, en donde para ellos es preferible tapar los temas, ocultar los temas, señalar informaciones sobre estos temas que no tienen ningún sentido y dejar sin respuestas al sector universitario en Venezuela. Y por eso es que el sector universitario en Venezuela está en la calle, junto con los maestros, junto con los educadores, trabajadores jubilados y pensionados en el país. Cosas veredes, Sancho, dicen los comentarios de la Conseja Popular. El Partido Comunista de Venezuela está llamando a construir una amplia unidad para enfrentar la llamada política antiobrera de Maduro. Vean ustedes cómo son las cosas. El Partido Comunista ha llamado hoy a una amplia unidad obrera y sindical para enfrentar la política antiobrera de Nicolás Maduro. Es el momento de forjar esta unidad obrera, sindical, campesina, comunera y popular para hacer frente a la política antiobrera y del corte neoliberal que adelanta el gobierno del presidente de facto, Nicolás Maduro, para descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores mientras favorece el capital, expresó la organización en un comunicado. Pero fíjense ustedes, Maduro, que se vende como el gran socialista, como el hombre abierto, y el PSUV se vende como Partido Socialista, son los que más aplastados tienen a los trabajadores en Venezuela, son los que más aplastados tienen al sector sindical en Venezuela, y hasta el propio Partido Comunista. Es una cosa increíble.
hasta las fuerzas de izquierda están señalando la irracionalidad de la política económica del régimen que está afectando totalmente a la clase trabajadora en Venezuela. Una situación que es inaceptable. Como es inaceptable también la situación de Antonio Tovar, un joven venezolano profesional que fue asesinado el año pasado en el marco del proceso electoral que se celebró para elegir a gobernadores y alcaldes en Venezuela en el mes de noviembre. El diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador, y los familiares de este joven, de Antonio Tovar, acudieron al Ministerio Público a exigir justicia por el asesinato el año pasado por bandas violentas del chavismo. Fueron grupos violentos del chavismo quienes asesinaron al joven y hasta ahora no hay justicia. Vamos a escuchar estas declaraciones de Eduardo Labrador sobre el tema. Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Hoy venimos aquí con las víctimas del hecho ocurrido el 21 de noviembre del 2021 en el municipio de San Francisco. A nuestro lado está el señor Antonio Tovar, padre de la víctima del joven ingeniero Antonio Tovar. Pero igualmente está la señora Sonia Urdaneta y su hijo Harold Montenegro, quienes lamentablemente también surgieron como víctimas, heridos de la caravana de la muerte que ocurrió en ese hecho del 21 de noviembre cuando había un proceso electoral en el Eduardo Emiro Ferrer, en el municipio San Francisco. Por supuesto, en el día de hoy venimos entonces a consignar el acuerdo del Consejo Legislativo. Este acuerdo del Consejo Legislativo fue aprobado la semana pasada a los fines de que exhortemos al fiscal del Ministerio Público a que se haga justicia. Hemos tenido la información y nosotros queremos hacerla pública de que se han viciado el proceso desde el Ministerio Público en relación con las actas donde las personas que hoy son actores materiales, actores de cómplices que estaban allí y por supuesto los actores intelectuales ni siquiera aparecen por ningún lado, han cambiado las actas y hoy están en calidad de testigos. Es decir, nosotros de verdad denunciamos esta irregularidad y le pedimos al fiscal general de la República que se haga justicia por estas víctimas, que se haga justicia por esta familia y que no quede impune este hecho que debe de cumplirse con el debido proceso y debe de cumplirse con las normas constitucionales como a bien así demanda el ordenamiento jurídico venezolano. Le exigimos, ciudadano fiscal general de la República, que se pronuncie sobre este caso y al fiscal superior del Estado Zulia a que se pronuncie sobre este caso que hoy venimos a consignar con este acuerdo aprobado por la mayoría en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bueno, la situación entonces que se presenta en relación a este caso de Antonio Tovar, joven ingeniero venezolano que fue asesinado por una caravana chavista el año pasado en el marco de las elecciones en el estado Zulia. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes a toda la familia de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre y nuestra sesión de Siempre Deportes. Cordial saludo en cualquier parte del mundo. En este día, viernes 29 de julio del 2022, a través de todo lo que genera en los medios alternativos, en la radio y en las redes sociales Siempre Deportes. Saludo especial para todos mis compañeros, en especial para Víctor Manuel Márquez, don Alex Meneses y para mi gran compañera Nancy Pacheco y para mi jefe de jefes, don Alan Peralta. Viernes 29 de julio del 2022, día 210 del año, nos quedan 155. Hoy está el Día Internacional, celebrando el Día Internacional del Tigre, y el Día Santoral, es decir, de la Iglesia Católica, corresponde a San Lázaro de Betania. Un hecho particular en la historia también de Venezuela, 29 de julio, pero de 1941. En Venezuela se legaliza oficialmente el Partido Acción Democrática. La frase para hoy, para el fin de semana, frase célebre y para toda la vida, sobre el tema de la constancia. Abro comillas, la constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan frutos. Cierro comillas, Arturo Graf, el poeta italiano. Arrancamos con el tema deportivo, como siempre, con el tema que apasiona a los venezolanos, el tema del béisbol, porque la Serie del Caribe del 2023 ya tiene
y que reunirá en Venezuela como sede, ya tiene por primera vez en su historial a 8 equipos, delegaciones de 8 países, en lo que será esta versión de la Serie del Caribe 2023. La 65ª edición de la Serie del Caribe comenzará el 2 de febrero del 2023, ya eso oficial, en Venezuela, en las sedes de Caracas y La Guaira. Y por primera vez, como lo decíamos hace un momento, va a reunir a equipos de 8 países, como lo son México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Cuba, Curazao y la selección de Panamá. El director general del comité organizador, Humberto Oropesa, ha manifestado que la competición llevará por nombre o hará referencia a lo que llaman ellos, abro comillas, Gran Caracas 2023. Así que eso será esto que ya está preparado, que arrancará el 2 de febrero del próximo año, en lo que se viene de la nueva versión Gran Caracas 2023 de la Serie del Caribe en territorio venezolano, en la sede de Caracas y La Guaira. Continuando con el tema del béisbol, pero hablamos de lo local, de lo que se viene de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, que arrancará la temporada del 2022-2023 y que ya confirma la presencia de un gran refuerzo para Navegantes de Magallanes, el actual campeón, y hablamos del cubano Lázaro Hernández. Así lo ha oficializado a través de las redes y de sus medios los Navegantes de Magallanes, que continúan preparándose para lo que será defender su campeonato, su título de cara a la temporada del 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ante lo cual la Comisión Deportiva ha anunciado que el cubano Lázaro Hernández será parte de la nave y uno de los grandes refuerzos que llegan para el béisbol y para la liga local. Con 29 años, el jugador es una tercera base, nativo de Pinar del Río, que batea siempre a la derecha, suma 6 campañas, de las cuales hay que decir en su experiencia, 6 campañas, y en la serie, diríamos, que lo que ha sido la serie nacional cubana, totalizando, ojo con las cifras, 324 partidos, encuentros, promedio vitalicio, es decir, el promedio cercano a .264, de los cuales 247 X en 936 turnos al bate, 45 dobles, ojo, 8 triples, 40 jonrones, 146 carreras impulsadas y 149 carreras anotadas para este refuerzo que ya está listo en Navegantes de Magallanes, el cubano Lázaro Hernández. Ahora hablamos de otro tema, otro de los deportes que hay que darle difusión, como es el levantamiento de pesas, porque el venezolano logra medalla en el Panamericano de Levantamiento de Pesas adulto o para adultos que se está realizando en Colombia. El pesista venezolano Keidomar Vallenilla sigue destacándose a nivel internacional, luego de que conquistara el subcampeonato en el Panamericano de Levantamiento de Pesas adulto que se disputa en Bogotá, capital de Colombia. El criollo logró 2 preseas de plata, una de bronce, en la división de los 96 kilogramos, casi un año después de haberse conseguido o de haber colgado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una de las grandes actuaciones de los pesistas venezolanos. Vallenilla levantó 171 kilogramos en la modalidad de arranque, con lo que obtuvo presea plateada, y 206 kilogramos en el envión, medalla de bronce, para una sumatoria total de 377 kilogramos que le otorgó la medalla de plata y el subcampeonato de su división. Todo esto en la gran preparación que está logrando el pesista venezolano Keidomar Vallenilla, con miras a lo que va a ser su participación en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Ahora hablamos de boxeo, porque Juliana Peña, la venezolana que defenderá su cinturón de la UFC. Sí, señores, empieza la cuenta regresiva para lo que será la cartelera explosiva, impresionante y de gran cartel, hay que decirlo y perdón la redundancia, de la UFC 277, que se realizará este sábado 30 de julio en el American Airlines Center de Dallas, Texas. En la tan esperada velada de combate se verá la revancha entre la que aparece la histórica brasileña Amanda Nunes contra la experimentada venezolana con raíces, digamos, norteamericana, pero también con raíces venezolanas, y actual campeona Juliana Peña, quien a finales del año 2021, en la velada UFC 269, pudo someter a su rival de turno en una sorpresiva victoria sobre Nunes, y con lo que le dio para que se lograra el título del peso gallo femenino en las 135 libras. Así que mañana tendremos presencia de esta velada, la UFC
277 con la presencia de norteamericana con raíces venezolanas, Juliana Peña. Rematamos también con el tema del fútbol, porque se viene nueva jornada, se vino desde ayer, comenzó, se está realizando nueva jornada 22 de 30 que trae el calendario de esta fase eliminatoria del fútbol profesional venezolano Primera División. Ayer, Madeira Fútbol Club, que cambió de técnico, 1-1 frente a Estudiantes de Mérida, y Universidad Central perdió 0-2 frente a Monagas. Continúa la jornada con los siguientes partidos: Zulia frente a Mineros de Guayana, Metropolitano será local frente a Zamora, otros partidos: Puerto Cabello se mide al Deportivo Lara, se encontrará Portuguesa frente a Carabobo, Aragua Deportivo La Guaira, y el partido quizás espectacular, y es el clásico y el derbi del fútbol venezolano por historia. Hoy en el Pueblo Nuevo de San Cristóbal, 6:15 de la tarde, Deportivo Táchira frente a Caracas, porque el martes se va a jugar ahí mismo, en Pueblo Nuevo, su primer compromiso de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, Deportivo Táchira, equipo Independiente del Valle, equipo ecuatoriano. Las posiciones del rentado venezolano están con Zamora líder, 23 puntos, segundo está el conjunto de Monagas con 22, Metropolitanos tiene 21, los mismos que tiene en el cuarto lugar el Deportivo Táchira. Bueno, señoras y señores, no es más, saludo cordial, recuerden que se abre fin de semana, que iniciamos porque el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo saben, señoras y señores. Gracias a todos, a mi jefe de jefes en especial, don Alan Peralta, acá en Siempre Deportes, Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muchas gracias para todos y nos vemos el próximo fin de semana. En Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora con la información deportiva. Con ese reporte nos despedimos. En la producción de este programa ha estado Vanessa Chacón, en los controles Víctor Márquez, Roberto Alexis Rojas. En la conducción, su servidor Alan Peralta, Nancy Pacheco, y en redes sociales y apoyo técnico Alex Meneses. Nos encontramos el próximo lunes nuevamente en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.